La primera vez que vi a Leo, estaba envuelto en una mantita amarilla que apenas cubría sus pies. Tenía unos ojos enormes, oscuros, que parecían escanear el mundo desde su pequeño Moisés del hospital. Tenía 3 días de nacido. Nadie había ido a verlo. Nadie había preguntado por él. Fue como si hubiera llegado al mundo solo, sin nombre, sin historia. Yo tenía 38 años cuando decidí adoptar. Había pasado por varios intentos de fertilidad con mi ex. Había congelado óvulos. Había llorado sola en baños públicos después de inseminaciones fallidas. Pero al final, entendí que lo que quería no era un embarazo. Quería ser madre. Quería sostener a alguien como Leo en mis brazos y prometerle que nunca lo dejaría solo. El proceso de adopción no fue fácil. Tuve que pasar por entrevistas, evaluaciones psicológicas, inspecciones domiciliarias. Pero cuando finalmente me llamaron para decirme que había un bebé disponible, algo en mí se encendió como una chispa que no había sentido en años. Me dijeron que su madre biológica lo había dejado en el hospital, sin dejar datos, sin querer contacto. Lo anotaron como NN al nacer. ¿Estás segura de que quieres continuar con esta adopción sabiendo que no hay información familiar?, me preguntó la trabajadora social. Sí, respondí sin dudar. Él ya me eligió. Durante los primeros meses con Leo, todo fue hermoso. Me convertí en esa mamá que llora de emoción cuando su hijo se ríe dormido, la que se despierta a medianoche solo para verlo respirar. Mis amigos me decían que parecía otra persona. Y lo era. Era mamá. Pero las cosas comenzaron a ponerse raras cuando Leo cumplió 2 años. No con él exactamente, sino con la gente a mi alrededor. Una tarde lo llevé a una plaza nueva que quedaba más cerca de la oficina a la que me había transferido recientemente. Mientras jugaba en el columpio, una mujer que yo no conocía me observaba desde una banca. No con ternura. Con algo que no supe identificar en ese momento. Rabia, tal vez. Cuando me acerqué, fingió estar viendo su celular. Pasó una vez más en una tienda. Una chica que parecía de mi edad se me quedó viendo con los ojos entrecerrados, como si tratara de hacer memoria. Me sentí incómoda, pero no dije nada. A los pocos días, un sobre llegó a mi casa. Sin remitente. Dentro había una foto de Leo, tomada con un lente largo, claramente sin mi consentimiento. Y una nota: ¿sabes realmente de dónde vino? Me temblaron las manos. Miré alrededor, como si alguien fuera a salir de entre los arbustos y gritar: «Te atrapé». Llamé a la policía, pero dijeron que mientras no hubiera amenaza explícita, no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar mis rutinas, evitar publicar fotos en redes sociales y estar atenta. Se lo conté a una amiga, quien me dijo que seguramente era alguna broma de mal gusto, alguien resentido con el sistema de adopción, algún loco. Pero algo en mi pecho me decía que no era casualidad. La forma en la que lo escribieron. La foto. El sobre sin remitente. Esa misma semana, volví a la oficina con Leo para dejar unos papeles, y una de las recepcionistas nuevas se quedó mirándolo más de lo normal. Lo saludó con una voz temblorosa. Luego, cuando creía que no la veía, se limpió una lágrima del rostro. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a Leo, dormido como un angelito en su cuna. Y me pregunté, ¿de verdad nadie sabía quién era su madre? Decidí revisar todo el expediente que tenía de la adopción. Sabía que estaba limitado, pero quería confirmar los pocos datos disponibles. Nombre de la trabajadora social, hospital de nacimiento, fecha. Todo parecía normal, pero encontré una hoja que no recordaba haber leído antes. Era una copia escaneada de un documento que hablaba de una mujer que se había presentado en el hospital queriendo ver a su bebé, pero no tenía identificación. La describieron como visiblemente alterada, llorando, joven, de cabello oscuro, con una cicatriz en la ceja izquierda. No volvió. Sentí que algo me perforaba el estómago. Recordé a la chica de la tienda. La cicatriz. Era ella. Tenía que saber más. Volví al hospital, aunque no estaba segura de que me dejaran revisar algo. Fui con la excusa de querer entender más sobre el estado médico de Leo al nacer. Me dijeron que no podían darme acceso a los expedientes sin una orden judicial. Pero una enfermera mayor, de esas que parecen tener corazón de abuela, me tomó del brazo cuando salía y me dijo en voz baja: «Tu hijo no vino de la nada». Esa mujer lo amaba. Algo la hizo cambiar de opinión. Me quedé helada. Todo en mi mundo comenzó a tambalear.
¿Y si no lo había abandonado realmente? ¿Y si se lo habían quitado? ¿Y si ahora lo quería de vuelta? Comencé a preguntarme cosas que antes me parecían innecesarias. ¿Por qué el expediente estaba tan incompleto? ¿Por qué la trabajadora social se había apresurado tanto en recomendarme el caso de Leo? ¿Por qué, si no había antecedentes familiares, había un testimonio vagamente oculto en un documento suelto? A los 3 días, recibí otro sobre. Esta vez no era una amenaza. Era una carta. Firmada con un solo nombre. Isamar. Y decía: él es mío. Pero te lo dejé a ti. Porque no tuve opción. Porque me lo quitaron. Porque te eligieron a ti, aunque no lo sepas. Pero quiero hablar. Por él. Por ti. Por mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era ella. La madre biológica de Leo. Y sabía quién era yo. La carta de Isamar no era larga, pero cada palabra pesaba como plomo. La leí al menos 10 veces. Decía que quería hablar, que no iba a hacer nada en mi contra, que no quería arrebatarme a Leo. Pero también dejaba entrever un dolor tan profundo, tan enredado en silencio, que me costaba creer que todo esto estuviera realmente pasando. No se trataba de una amenaza. Era otra cosa. Una súplica, un reclamo, una grieta que se estaba abriendo justo debajo de mis pies. Durante días, no supe qué hacer. Se lo conté a mi amiga Carla, la única en la que confiaba realmente. Me dijo que era peligroso, que no hablara con ella, que tal vez esa mujer tenía intenciones ocultas. Pero mi instinto decía otra cosa. Y además, no era solo mi instinto. Era la forma en la que Leo miraba a ciertas personas en la calle, como si reconociera algo. Era el hecho de que siempre lloraba cuando pasábamos cerca del hospital donde nació. A la semana exacta de recibir la carta, llegó otro sobre. Esta vez no traía una nota. Solo una foto. Era Isamar, más joven, con un vientre claramente embarazado, y en su rostro esa cicatriz en la ceja que me había obsesionado. Lo extraño era que estaba acompañada de alguien más, la trabajadora social que me había asignado a Leo. Mi sangre se congeló. No podía entenderlo. ¿Eran amigas? ¿Familiares? ¿Por qué estaban juntas en esa foto? ¿Qué significaba todo esto? Decidí pedir una reunión formal con la trabajadora social, Mariana. Le dije que necesitaba revisar ciertos documentos, y aunque al principio se mostró cortante, accedió. Nos vimos en su oficina. Llevaba años sin verla, pero se notaba que no me esperaba. Apenas entré, sonrió con esa sonrisa falsa de quien quiere evitar el conflicto a toda costa. ¿Cómo está Leo? Me preguntó enseguida, como si eso pudiera desviar el tema. Bien. Muy bien. Creciendo sano. Pero necesito hablar de algo que encontré en el expediente. Noté cómo su cuerpo se tensó apenas mencioné la palabra expediente. Le mostré la carta de Isamar. No dijo nada durante varios segundos. Luego se levantó lentamente, fue hasta el pequeño mueble donde tenía una cafetera y fingió prepararse un café. No deberías dejar que te afecte este tipo de cosas. A veces las madres biológicas se arrepienten, es normal que intenten acercarse, murmuró sin mirarme. ¿Desde cuándo la conoces? Pregunté, con el corazón latiéndome en los oídos. Su rostro cambió. Se volvió hacia mí, esta vez sin sonreír. No es lo que piensas. Entonces explícame qué es. Se sentó frente a mí, con un suspiro pesado. Isamar era mi sobrina. Sentí que se me apagaba el mundo. ¿Tu sobrina? Sí. Su mamá, mi hermana, murió hace años. Ella se crió prácticamente sola. Cuando salió embarazada, no quiso decírselo a nadie. Tenía 18. El padre del niño la había dejado. Se escondió en mi casa los últimos meses, y cuando nació, la convencí de que no podía quedarse con él. Me costó procesar cada palabra. ¿La convenciste tú? ¿Le quitaste a su hijo? No fue así. No la obligué. Le mostré las opciones. Estaba desesperada, sin trabajo, sin apoyo. Solo quería que ese bebé tuviera una oportunidad. ¿Y yo qué? ¿Fui parte de tu solución? ¿Un plan entre familia? Tú eras perfecta. Tenías estabilidad. Amor. Recursos. Nunca pensé que ella volvería. No sabía si gritarle, llorar o simplemente irme. Ella no me abandonó, ¿cierto? No lo dejó en el hospital. Lo dejó contigo. Mariana bajó la mirada. Ella firmó los papeles.
Pero estaba rota. Le dije que era lo mejor. Yo lo creía. Pero ahora, no lo sé. Salí de esa oficina con la cabeza a punto de estallar. No sabía qué pensar. Me sentía manipulada, usada. Todo lo que había creído sobre el origen de Leo estaba manchado de medias verdades. Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama y me quedé viendo a Leo, que dormía aferrado a su osito de peluche. Él no tenía la culpa de nada. Pero yo tampoco. Y sin embargo, nos habían metido en medio de una historia llena de secretos, decisiones apresuradas, y silencios que ahora empezaban a romperse. A la mañana siguiente, llamé al número que Isamar había escrito al final de la carta. Me temblaba la voz. Me temblaban las manos. Contestó al segundo timbre. ¿Hola? Soy yo, dije. La mamá de Leo. Silencio. Luego, una respiración temblorosa. Gracias por llamar. Tenemos que hablar. Sí. Sí, por favor. Y así fue como acepté reunirme con la madre biológica de mi hijo. A la mujer que lo trajo al mundo. Y que ahora quería volver a ser parte del suyo. Nos citamos en un café discreto, en una zona tranquila de la ciudad. No quería arriesgarme a que Leo estuviera presente, así que lo dejé con Carla, que accedió sin hacer muchas preguntas, aunque la noté preocupada. Yo también no estaba. Tenía el estómago hecho un nudo, y mientras esperaba a Isamar, sentía las manos frías como hielo, pero la frente ardiendo. No sabía qué cara poner, qué decir primero, si pedirle explicaciones o simplemente escuchar. Cuando entró, la reconocí de inmediato. Aunque nunca la había visto en persona, su rostro ya era familiar, la cicatriz en la ceja izquierda, el cabello oscuro recogido en una trenza descuidada, los ojos hinchados por el llanto contenido. Parecía más joven de lo que esperaba. Tenía esa fragilidad que no se puede fingir. Se acercó despacio, como si temiera que me fuera a levantar y salir corriendo. No lo hice. Le indiqué la silla frente a mí, y se sentó sin decir palabra. Nos miramos durante varios segundos. Gracias por venir, dijo por fin, con una voz suave, casi un susurro. Estoy aquí porque necesito respuestas, le dije sin rodeos. Me mentiste en esa carta. Dijiste que lo dejaste porque no tenías opción. Pero no me contaste que Mariana es tu tía. Ella cerró los ojos y asintió con la cabeza, tragando saliva. No fue mi intención mentirte. Solo, no sabía cómo explicarlo sin que pensaras que todo fue un plan para quitártelo después. ¿Lo fue? No. Respondió de inmediato. No, claro que no. Créeme, lo último que quiero es quitarte a Leo. Yo lo di en adopción. Fue la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida, y la tomé creyendo que nunca más volvería a saber de él. Pero cometí un error. No fue una decisión libre. Fue influenciada, manipulada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi tía me presionó mucho. Me decía que yo no tenía con qué criarlo, que no quería que arruinara mi vida. Y cuando firmé esos papeles, sentí que estaba enterrando una parte de mí. ¿Y por qué apareciste ahora? Le pregunté, aún conteniéndome. Porque hace 6 meses tuve un accidente. Casi muero. Estuve en coma unos días. Y cuando desperté, lo primero que pensé fue en él. En Leo. En que, si no hacía algo, nunca sabría quién fui, cuánto lo amé, o por qué lo dejé. Y cuando supe que estaba contigo, no sé, algo me empujó a buscarte. ¿Cómo me encontraste? Mi tía me lo ocultó, claro. Pero revisé sus cosas. Encontré tu nombre en una carpeta guardada en su casa. No tenía dirección, pero con redes sociales, pistas, y algunas búsquedas, logré llegar a ti. Se hizo un silencio incómodo. Yo aún no sabía cómo sentirme. Parte de mí la entendía, de verdad. Otra parte quería gritarle por irrumpir en la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero lo que más me confundía era la mirada de culpa y amor que tenía en sus ojos. Amor de madre. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le pregunté, esta vez en voz baja. Nada. Solo, conocerlo. Saber cómo está. Verlo, si me dejas. No quiero ser su madre. Tú lo eres. No vengo a destruir eso. Pero, necesito saber si está feliz. Y algún día, cuando sea más grande, si tú lo permites, contarle quién fui. Que me conozca. Solo eso. Me pasé la mano por la frente. No era lo que esperaba. Tampoco sabía si creerle completamente. Pero no parecía haber malicia en sus palabras.
Había dolor, sí. Y arrepentimiento. Pero no rencor. No hacia mí. No sé si pueda permitirte eso. No ahora. Él es pequeño. No entiende de historias rotas. Lo sé, dijo ella, mirando hacia la mesa. No quiero apresurar nada. Solo, quería que me oyeras. Y si algún día decides que puedes saber de mí, estaré esperando. Siempre. Pero si no, también lo entenderé. Vi cómo sus manos temblaban mientras hablaba. Y por un instante, pensé en lo que habría sentido yo si me hubieran arrebatado a Leo. Si me hubieran convencido de dejarlo, haciéndome creer que era lo mejor. ¿La odiaría? ¿Buscaría recuperarlo? ¿Y Mariana? ¿Sabe que me buscaste? No. Si lo sabe, me detendría. No me dejaría volver a verlo jamás. Ella cree que lo hizo bien. Que todo fue por mi bien. Pero yo nunca estuve de acuerdo. Solo estaba, asustada. Asentí lentamente. Me dolía la cabeza. Y el corazón. Quería defender a mi hijo de cualquier cosa que pudiera herirlo, pero también entendía que la verdad estaba ahí, golpeando la puerta. No prometo nada. Pero, pensaré en todo esto. Gracias, susurró. Con eso me basta. Se levantó. No me abrazó, no intentó tocarme. Solo dejó una pequeña libreta en la mesa. Aquí está mi número. Por si alguna vez, él pregunta por mí. Y se fue. La vi alejarse desde la ventana del café. Y me quedé allí, sola, mirando esa libreta con una mezcla de miedo y compasión. No sabía qué era lo correcto. Solo sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Regresé a casa con la mente hecha un caos. Leo ya estaba dormido, y Carla me esperaba en la sala con cara de querer preguntarlo todo. Pero cuando me vio tan pálida, se limitó a decir: ¿Estás bien? Me derrumbé en el sofá. No sé si estoy bien. No sé ni siquiera qué significa estar bien después de esto. Carla me trajo un vaso de agua y esperó. Le conté todo, sin omitir detalles. La historia de Isamar, su vínculo con Mariana, la forma en que fue presionada, su accidente, su súplica. Todo. Y aunque esperaba que Carla me dijera que era una trampa, que no confiara, lo que dijo me tomó por sorpresa. Suena como alguien que está rota, no como una amenaza. No la dejes entrar en sus vidas todavía, pero tampoco la cierres completamente. Me quedé pensando en eso. Durante días. A la semana siguiente, decidí buscar a Mariana. Esta vez, sin pedir cita. Fui directamente a su casa. Cuando abrió la puerta, puso esa sonrisa falsa que ahora me resultaba insoportable. ¿Tú otra vez? ¿Pasa algo con Leo? Todo lo contrario. Quiero hablar contigo sobre Isamar. La sonrisa se borró. No deberíamos hablar de eso. Es un capítulo cerrado. No lo está. Ni para ella, ni para mí. Quiero que me digas la verdad. Toda. Entré sin esperar invitación. Mariana cerró la puerta lentamente y se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados. ¿Qué más necesitas saber? Quiero saber qué pasó realmente con esa adopción. Quiero saber si me usaste. Me miró fijamente durante unos segundos, luego caminó hasta la cocina, como si necesitara el ritual del café para confesar algo. Cuando Isamar quedó embarazada, tenía miedo. No quería que nadie lo supiera, mucho menos su padre. Tú sabes cómo son las familias. Y ella era apenas una adolescente, inestable, con ideas impulsivas. Lo mejor era encontrarle un hogar seguro al niño. ¿Seguro para quién? ¿Para el niño, o para ustedes? ¿Para ocultar la vergüenza familiar? Se volvió hacia mí con expresión molesta. Le ofrecí una salida. Le salvé la vida. ¿Tienes idea de lo que habría pasado si lo criaba sola? Hubiera terminado en la calle, con un niño enfermo, sin oportunidades. Pero eso no te daba derecho a decidir por ella. Ella firmó. Gritó de repente. Nadie la obligó. ¿Estás segura de eso? Se quedó callada. Luego bajó la mirada. La convencí. Pero lo hice por amor. No lo entiendes porque tú viniste después. Tú solo viste al bebé. Pero yo vi a una niña a punto de colapsar. Y ahora esa niña quiere ver a su hijo. Mariana suspiró, derrotada. No va a encontrar lo que busca. Cree que con una visita va a reparar el vacío. Pero ese niño no la conoce. Tú eres su madre. Tú lo criaste. Ella es, solo una sombra. Aún así, esa sombra está empezando a tomar forma. Y no puedo detenerlo.
Si Leo algún día pregunta, no pienso mentirle. Mariana me miró como si le hubiera dado una bofetada. Te lo vas a echar encima. Lo vas a destruir con verdades que no necesita. Lo que lo destruiría sería vivir una mentira. Me fui de su casa con el corazón agitado. Sabía que Mariana no iba a ceder fácilmente. Ella había construido una narrativa, una versión conveniente de los hechos. Pero yo ya no podía formar parte de esa ficción. Esa misma noche, Leo se acercó mientras yo doblaba su ropa. Mami, ¿por qué tengo 2 nombres en mis cuadernos? Me quedé helada. ¿2 nombres? Sí, en uno dice Leo Martínez y en otro dice Leo Gutiérrez. ¿Cuál es el mío? Le sonreí lo mejor que pude. Tu nombre completo es Leo Martínez Gutiérrez. A veces usan uno, a veces otro. Pero sigues siendo tú. Asintió, como si no fuera gran cosa. Pero me miró fijamente. ¿Y Gutiérrez de quién es? Me arrodillé frente a él, con el corazón latiendo como un tambor. Es un apellido que llevas porque es parte de tu historia. ¿Sabes qué es una historia? Sí, como los cuentos que me lees. Exacto. Pues todos tenemos uno. Y el tuyo es muy especial. Algún día, cuando seas un poco más grande, te voy a contar todo. Prometido. Sonrió y me abrazó. Pero yo temblaba. Porque ese algún día ya no parecía tan lejano. Esa noche soñé con Isamar. Con ella parada en la puerta de mi casa, mirando a Leo sin poder acercarse. Yo la observaba desde adentro, con miedo de abrirle. Y Leo, en medio, mirándonos a las 2 sin entender por qué llorábamos. Me desperté llorando. Y fue en ese momento que decidí lo que tenía que hacer. No podía protegerlo de su verdad. Solo podía acompañarlo cuando la descubriera. Así que escribí un mensaje. No a Isamar. A Mariana. Ya no voy a mentirle. Si vuelve a preguntar, le contaré todo. Y si eso te molesta, será tu carga, no la mía. La bloqueé después de enviarlo. Luego abrí el cajón donde había guardado la libreta de Isamar. La tomé en mis manos. Respiré hondo. Y la llamé. Isamar tardó en contestar. Pensé que quizás ya no quería saber de nosotros, o que se habría rendido. Pero justo cuando estaba por colgar, su voz temblorosa sonó al otro lado. ¿Hola? Soy yo. No sé si es buena idea, pero quiero que lo veas. Solo una vez. Sin contacto directo. No quiero confundirlo. Solo, quiero que lo mires. Que sepas que está bien. Del otro lado hubo silencio, seguido de una exhalación quebrada. Gracias, susurró. Eso es más de lo que creí merecer. Acordamos un parque, uno tranquilo, con juegos infantiles y sombra. Elegí una hora en la que no suele estar lleno. Isamar llegaría primero. Yo llegaría con Leo y me ubicaría en una banca, a cierta distancia. Ella prometió no acercarse, no hablarle, solo observar. Era un trato extraño, lo sé. Pero era la única manera en que sentía que podía mantener algo de control. No quería que Leo, con solo 5 años, comenzara a hacer preguntas imposibles de responder en ese momento. Cuando llegamos al parque, Leo corrió hacia el tobogán como siempre. Llevaba su camiseta de dinosaurios favorita, los zapatos llenos de tierra, el cabello despeinado por el viento. Yo me senté en la banca, con los nervios revueltos, y la busqué con la mirada. Estaba allí, en otra banca, con gafas de sol y una gorra. Casi desapercibida, pero no para mí. Sus ojos no se despegaban de Leo. No lloraba. Solo lo miraba, como si cada segundo fuera oro puro. Como si lo memorizara. Como si ese instante le devolviera el aire. Yo también la observaba. Quería saber si ese gesto era real. Si no había una trampa. Pero no había nada amenazante en ella. Solo una melancolía que dolía con solo mirarla. Leo jugaba, reía, se caía, se levantaba. Gritaba mi nombre para que lo viera lanzarse por la resbaladilla. Y yo aplaudía, mientras sentía como Isamar temblaba por dentro a unos metros. Después de unos 40 minutos, Leo se cansó y pidió helado. Me levanté para irnos. Pasé cerca de ella, como por accidente, y solo dije. Ya lo viste. Está sano. Es feliz. Lo estás viendo crecer, aunque sea así. Eso es más de lo que muchos tienen. Ella asintió sin mirarme, con los ojos rojos. Gracias por cuidarlo, dijo. Gracias por ser su madre. No respondí. Solo seguí caminando, con Leo tomado de mi mano,
sin saber que él, tan intuitivo como siempre, había notado algo raro. Mami, ¿quién era esa señora? Me detuve. No había forma de evitarlo. ¿Cuál señora? Esa. La que te dijo gracias. Lo miré, y su carita me taladró el alma. Es una amiga, Leo. Una amiga que quería saber que estás bien. ¿Yo la conozco? No. Pero tal vez algún día, si tú quieres, la conozcas. Me miró pensativo. Luego asintió con su lógica de niño pequeño. ¿Va a venir a jugar conmigo? No supe qué decir. Pero logré sonreír. No hoy. Esa noche, Isamar me escribió. No era un mensaje largo, solo esto. No tengo palabras. Fue el mejor y el peor día de mi vida. Gracias por compartirlo conmigo, aunque solo un poquito. Y entonces me preguntó algo que me dejó helada. ¿Puedo contarte algo que nunca le conté a nadie? Es sobre Mariana. Y sobre lo que hizo cuando me obligó a darlo en adopción. Tardé unos minutos en responder. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué más podía esconderse en esta historia, pero algo en mi interior me decía que aún había una pieza que no encajaba. Le escribí, estoy escuchando. Ella respondió casi de inmediato. Yo no quería firmar. Había cambiado de idea al último minuto. Le rogué a Mariana que me dejara pensar unos días más. Pero ella me llevó a una clínica, me hizo firmar mientras estaba sedada. Yo creía que era una consulta médica. Cuando desperté, los papeles estaban listos. Me mintió. Y me chantajeó. Me quedé mirando la pantalla como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Qué tipo de chantaje? Escribí. Su respuesta fue tan dolorosa que tuve que leerla 2 veces. Me dijo que, si no firmaba, le contaría a todos que fui abusada por alguien cercano. Que nadie me creería. Que mi padre me rechazaría. Que la familia entera se me vendría encima. Ella lo sabía. Sabía todo. Y me usó. No podía respirar. Mariana no solo había manipulado a una adolescente vulnerable, la había obligado con amenazas, encubierto un crimen, y tejido una mentira que me envolvió a mí también. Yo adopté a Leo creyendo que era un acto de amor, y todo estaba contaminado desde la raíz. Me llevé las manos al rostro. No lloraba por mí. Lloraba por ese bebé que fue arrancado de su madre por las razones más oscuras. Por esa joven que fue silenciada. Y por el niño que yo criaba, cuya historia ahora era una madeja de secretos, dolor y traición. Esa noche no dormí. La mañana siguiente, fui a buscar un abogado. No sabía aún qué haría con toda esta información. Pero sabía que Mariana tenía que rendir cuentas. Y que la verdad, tarde o temprano, tenía que salir a la luz. Contratar al abogado fue más fácil que explicarle por qué estaba ahí. ¿Cómo se le cuenta a un extraño que tu suegra, la supuesta benefactora de una adopción humanitaria, en realidad manipuló, amenazó y posiblemente falsificó un proceso entero? Me senté frente al escritorio del licenciado Robles, un hombre mayor, sereno, de esos que te inspiran confianza aunque no digas nada aún. Le di todos los antecedentes. La historia de Isamar, los papeles de adopción, la forma en que todo se dio tan limpiamente hace 5 años. Su rostro pasó de la neutralidad al escepticismo, y luego a una gravedad que no disimuló. ¿Y la madre biológica está dispuesta a testificar? Asentí. Tiene mensajes, recuerdos de conversaciones, incluso dice que hay alguien más que sabía lo que Mariana hizo. Una enfermera, tal vez. El abogado entrecerró los ojos y se reclinó en su silla. Esto no es solo un caso familiar. Esto podría abrir una investigación penal. Estamos hablando de coacción, manipulación, tal vez falsificación de documentos. Si es cierto que la muchacha fue sedada o engañada, hay delito. ¿Y qué pasaría con mi hijo? Pregunté en voz baja, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Podría perderlo? Él me miró con seriedad. Si tú no tuviste participación en lo ilegal, y el niño ha vivido contigo como madre desde el principio, es poco probable. La prioridad legal es la estabilidad emocional del menor. Pero todo depende de cómo se maneje. Esto va a remover mucho lodo. Salí de allí temblando. ¿Qué debía hacer? ¿Romper el silencio, aunque eso significara arriesgarlo todo? ¿O proteger a Leo manteniéndolo dentro de una mentira construida por otros? Me detuve en el auto y llamé a Carla. Le conté cada detalle. Su respuesta fue inmediata. Si Mariana hizo eso, tiene que pagarlo.
Pero hazlo con inteligencia. Paso a paso. Sin exponer a Leo de inmediato. Esa misma tarde llamé a Isamar. ¿Estás segura de lo que me contaste? ¿Podrías repetirlo frente a un abogado? Del otro lado, su voz fue firme por primera vez. Sí. Estoy lista. Estoy cansada de callar. No lo hago por mí. Lo hago por él. Porque quiero que sepa que su madre luchó por él, aunque le arrebataran todo. Mientras eso avanzaba por lo legal, Mariana volvió a aparecer. Como si algo en el aire le dijera que yo ya no era la misma. Me llamó. No contesté. Me escribió. La bloqueé otra vez. Entonces fue más lejos. Apareció en la puerta de mi casa. Necesitamos hablar, dijo con una sonrisa forzada. No hay nada que decir, respondí firme, sin abrir del todo. ¿Qué le estás diciendo a Isamar? ¿Te está llenando la cabeza con tonterías? No son tonterías si hay pruebas, dije, y le cerré la puerta en la cara. Escuché un golpe seco contra la puerta. Después, un murmullo rabioso del otro lado. No sabes con quién te estás metiendo. Y tenía razón. Mariana era el tipo de persona que usaba la imagen de madre perfecta para ocultar a la manipuladora fría y calculadora que en realidad era. Unos días después, el abogado me llamó. Había revisado los documentos de adopción. Todo parecía en regla, hasta que encontró una irregularidad. La firma de Isamar en uno de los documentos está fechada el mismo día en que hay un informe médico que dice que ella fue sedada y no estaba en condiciones de firmar. Me quedé sin aliento. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos una bomba legal. Esto puede demostrar que el consentimiento fue viciado. Y si eso se comprueba, el proceso de adopción podría considerarse nulo desde el origen. Sentí vértigo. ¿Podía perder a Leo? ¿Podían quitármelo? Pero hay jurisprudencia, continuó el abogado, como leyendo mis pensamientos. En casos como este, donde ha pasado tiempo y el niño ha formado vínculos fuertes con quien lo ha criado, no suelen quitar la custodia. En cambio, lo que podría abrirse es una investigación contra quien haya falsificado o manipulado el proceso. Mariana. Me llevé las manos a la cara. ¿Y si Mariana se entera y trata de vengarse? Él suspiró. Lo más probable es que intente adelantarse. Manipular a la gente. Limpiar su imagen. Hay que estar preparados. Y efectivamente, lo hizo. 3 días después, recibí una visita del DIF. Una trabajadora social, amablemente pero con insistencia, pidió hablar conmigo sobre la estabilidad del niño. Alguien había hecho una denuncia anónima sugiriendo que Leo estaba en un ambiente inestable. No hacía falta ser genio para saber de dónde venía esa denuncia. La trabajadora fue educada, y la entrevista fue en casa. Revisó el lugar, conversó con Leo, me hizo preguntas. Cuando se fue, dejó escapar una sonrisa. Tranquila. Lo que he visto aquí no concuerda con ninguna alerta. Solo tenía que hacer mi trabajo. Pero yo ya sabía que Mariana estaba jugando sucio. Esa noche llamé a Isamar. ¿Estás segura de seguir con esto? Su respuesta fue tan firme que me sorprendió. Estoy más segura que nunca. Pero quiero que tú también estés lista. Esto puede volverse feo. Mariana no va a caer en silencio. Y no cayó. La semana siguiente, Mariana convocó una reunión familiar. Su casa, su gente. Gente que a mí apenas me saludaba, pero que ahora estaban todos invitados, menos nosotras, ni Isamar ni yo. Pero el evento tuvo una intención muy clara, limpiar su nombre. Lo supe porque Carla, que fue invitada como cuñada neutra, me llamó en cuanto salió de ahí. Están diciendo que Isamar está loca. Que tú la manipulas. Que estás usando al niño para chantajear. Mariana lloró frente a todos. Dijo que tú la estás destruyendo por envidia. Me quedé en silencio. ¿Y le creyeron? Carla dudó. Algunos sí. Otros no dijeron nada. Pero Mariana sabe jugar a víctima. Es buena en eso. Y entonces supe que el último capítulo estaba por escribirse. Porque si Mariana pensaba que podía aplastarnos con lágrimas falsas y favores familiares, no me conocía en absoluto. Lo que yo tenía era la verdad. Y estaba lista para usarla. No pensé que llegaría el día en que me vería de pie frente a toda la familia de mi esposo, bueno, exesposo ya para ese entonces, con documentos en la mano, y la verdad lista para salir de mi boca sin miedo. Pero llegó. Todo empezó con un mensaje inesperado. Una mujer llamada Teresa, que decía haber sido enfermera en la clínica donde nació Leo, me contactó.
Dijo haber visto mi historia en un foro de madres adoptivas. Al parecer, alguien había contado un resumen anónimo que calzaba demasiado con lo nuestro. Esa mujer, Teresa, fue quien me dio la última pieza que necesitaba. Yo estuve allí ese día. Vi cómo esa señora, Mariana, entró con una joven claramente alterada. Y vi cómo convenció al médico de no reportar el estado emocional de la madre biológica. Nos pidieron que no anotáramos nada inusual. Pero yo tomé notas personales, por si acaso. No lo podía creer. ¿Estás dispuesta a testificar? Sí. Ya no trabajo en esa clínica. No quiero que otra chica pase por lo mismo. Fue una injusticia. Y usted merece saber lo que pasó. Le pasé todo a mi abogado, quien de inmediato vio que eso cerraba el círculo. Teníamos testimonio directo, evidencia médica, mensajes de Mariana, declaraciones de Isamar. Ya no eran sospechas. Era un caso armado. Y ahí fue cuando hicimos el movimiento final. Mi abogado solicitó una audiencia preliminar para evaluar la legalidad de la adopción. Mariana fue notificada. No tenía idea de que todo estaba tan avanzado. Ese mismo día, apenas recibió los documentos, apareció en mi casa con una expresión que nunca le había visto: miedo. ¿Qué estás haciendo?, me dijo apenas abrí. Lo correcto. Vas a destruir a esa criatura. Vas a meterme en la cárcel por un malentendido. No fue un malentendido, Mariana. Fue manipulación. Fue un crimen. Yo solo quise proteger a mi familia. Tú no entiendes el escándalo que habría sido. La miré con el asco contenido de años. ¿Proteger a quién? ¿A tu hijo? ¿A ti? Porque a Isamar no. A Leo menos. Tú hiciste esto por poder. Por imagen. Y ahora vas a rendir cuentas. ¿Crees que un juez te va a dejar quedarte con el niño después de esto? ¿Después de meterte con su abuela? No me estoy metiendo con su abuela, le dije. Me estoy metiendo con una mujer que robó un bebé disfrazando todo de caridad. Cerré la puerta sin esperar respuesta. El día de la audiencia fue surreal. Isamar iba vestida con sobriedad, pero digna. Yo la tomé del brazo para entrar. Mariana, al otro lado, acompañada de su abogado y un séquito de familiares que la miraban con cara de ¿cómo llegamos a esto? El juez revisó los documentos, escuchó los testimonios. La enfermera Teresa fue la clave. Su testimonio fue claro, detallado y devastador. Isamar, cuando le tocó hablar, se quebró solo una vez, al decir me quitaron a mi hijo mientras yo estaba sedada. Me dijeron que era lo mejor, pero yo nunca pude elegir. Yo no hablé mucho. Solo confirmé que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad al momento de la adopción. Que yo había actuado con la información y la buena fe que Mariana me ofreció. Pero que, ahora que sabía la verdad, no pensaba callarla. Mariana intentó llorar. Intentó desviar el foco. Dijo que fue un malentendido, que lo hizo por amor. Que pensaba que Isamar no estaba en condiciones. Pero las pruebas hablaban solas. El juez no resolvió todo ese día. Pero sí ordenó una investigación completa del proceso de adopción y una evaluación del entorno familiar del niño. Antes de que terminara la audiencia, me miró con severidad. Señora, si se demostrara que el proceso fue ilegal, ¿usted estaría dispuesta a colaborar con la restitución de derechos de la madre biológica? Respiré hondo. Sentí la mano de Isamar temblando cerca de la mía. Sí. Pero también pido que se considere que este niño me llama mamá desde hace 5 años. No quiero arrancarle otra vez su mundo. Podemos compartir responsabilidades, si ella está dispuesta. Pero por sobre todo, quiero lo mejor para él. El juez asintió. Pasaron 2 meses más. La investigación ratificó todo. Mariana fue imputada por coacción, falsificación y manipulación de un proceso legal. Su sentencia aún está en proceso, pero no podrá acercarse a Leo ni tener custodia alguna jamás. Esa parte está cerrada. ¿Y nosotros? Leo sabe ahora que mamá Isamar es alguien muy especial. No se lo dijimos de golpe, sino a través de cuentos, fotos y pequeños momentos en los que ella empezó a formar parte de su vida. La primera vez que le dijo mamá fue por accidente. Estaba emocionado, corriendo de un lado a otro en un parque. La llamó sin pensar. Isamar se quedó congelada. Yo estaba al lado, y no lloré. No. Lloramos las dos. Hoy compartimos la crianza. Es algo inusual, sí. Pero funciona. Porque él tiene 2 mamás.
Una que lo crió, y otra que lo dio a luz. Ninguna está dispuesta a soltarlo jamás. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme metido en este lío, de haber buscado la verdad. Y mi respuesta es siempre la misma: jamás. Prefiero un hogar con verdades difíciles que una mentira cómoda. Y tú que estás leyendo esto, quizás te preguntes, ¿fui yo la mala por investigar? ¿Por exponer a una mujer que, al final, me entregó a mi hijo? Yo no lo creo. Pero dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar?